inicio de la historia de la iglesia, el evangelio ha sufrido diferentes ataques, ha sido atacado de distintas maneras, ¿sí? A lo largo de la historia de la iglesia se han levantado herejías, obviamente herejes con sus herejías, ¿no? Que han tratado de menospreciar, de difamar, de distorsionar y de corromper el evangelio de Jesucristo. De corromper el evangelio de Jesucristo, la persona de Cristo, su pureza, su verdad. Y el día de hoy no estamos muy distantes a eso, y esto es algo que me encantaría que fuéramos notando. No estamos muy distantes a eso, a esas herejías del primer siglo. Vivimos en un mundo en donde la moral se ha relativizado, se ha hecho relativa. La fe se ha hecho un asunto subjetivo. ¿Sí estás conmigo? Y el evangelio se ha quedado como un concepto más, como algo que escuchamos que está en el libro de los cristianos, ¿no? En la Biblia. El evangelio es eso, está ahí. Y a lo mejor dices, bueno, sí, la moral relativa, la fe subjetiva, el evangelio como concepto y teoría, eso para alguien que no es creyente. Pero ¿sabes qué? Estas cosas las vemos cada vez más y más dentro de la iglesia. Cada vez es más común encontrar creyentes que cargan una fe pasiva y una fe subjetiva. Es decir, yo mi fe, tú mi fe, y vivimos nuestra fe a nuestra manera, ¿no? Y cada quien su propia fe. Nos encontramos también cada vez más y más dentro de la iglesia cristiana con herejías que habían sido expuestas y condenadas en el pasado, pero que el día de hoy están a la orden del día en púlpitos de iglesias, de mega iglesias, siendo predicadas a diestra y siniestra, con filosofías que han plagado la predicación de muchos lugares, de muchas iglesias cristianas, en donde el centro del mensaje no es Jesucristo, sino el centro pasa a ser la persona misma, sus emociones, sus experiencias, su estado de ánimo. Y en cada generación en donde el evangelio ha sido atacado, si la iglesia se ha levantado como columna, como baluarte de la verdad y ha protegido el evangelio. Dios ha guardado a su pueblo. Con el poder del Espíritu Santo, la iglesia ha defendido y ha mantenido, ha perseverado en la verdad y en las verdades del evangelio. ¿Estás conmigo? Y así como en el pasado muchos hermanos en Cristo lucharon por el evangelio y a muchos les costó su vida, y te invito a que te leas un libro de historia de la iglesia para que te des cuenta de esto. Así como ellos, nosotros el día de hoy estamos llamados, si eres creyente, si has entregado tu vida a Cristo, a defender el evangelio y a guardar el evangelio. El día de hoy iniciamos esta nueva serie que titulamos La batalla por la fe, perseverando en la verdad. Y es una serie en donde vamos a estar estudiando la carta de Judas. La carta de Judas. El propósito de esta serie es que podamos ser animados a guardar la fe, a perseverar en la verdad, a defender el evangelio, a hacer luz en medio de la oscuridad y a perseverar en la verdad a pesar de los tiempos, de las modas, de las filosofías, de las denominaciones, que perseveremos en el evangelio. ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu verdad, Señor. Padre, gracias porque tú estás aquí el día de hoy con nosotros. Haznos, por favor, que podamos percibir tu presencia, que podamos sentirte, que podamos experimentarte, que tú verdaderamente estás aquí, que tu presencia lo inunda todo, Señor. Padre, creemos y sabemos que tú nos quieres hablar el día de hoy y ponemos este tiempo en tus manos. Este inicio de esta serie sobre la carta de Judas en tus manos, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente. Padre, confronta lo que deba ser confrontado en nosotros. Anímanos, rétanos, Señor. Y ayúdanos, Dios, que tu Espíritu nos dirija cada vez más al carácter de Cristo. Úsanos, Dios, y usa esta serie para poder mostrarnos lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muy bien. Ve a tu Biblia, por favor, a la carta de Judas. Antes de empezar a leer, quiero darte algunas generalidades de esta carta que a lo mejor nos pueden ayudar un poquito a entender
a entender un poquito más el mensaje de hoy y la carta en general, ¿no? Mira, esta carta se cree que se escribe entre el año 60 y el 80 después de Cristo. Esto lo voy a mencionar, no puedo abundar por cuestiones de tiempo, pero entre el 60 y el 80, y hay una similitud o hay un paralelismo increíble entre la carta de Judas y la segunda carta de Pedro, específicamente el capítulo 2. Si tú lees segunda de Pedro capítulo 2, te darás cuenta que hasta usan las mismas palabras, Judas y él. Ahora esto lo menciono, si alguien quiere preguntar por qué o investigar por qué, está bien, si no lo podemos platicar después, pero no puedo abundar en eso. Solo te lo digo para que sepas que segunda de Pedro y Judas hay paralelismos y hay no te saques de onda, ¿no? Hay más o menos escribieron las mismas fechas, por así decirlo, ¿no? Ahora, vamos a ver quién la manda, a quién la manda y la razón de la carta, pero te quiero dar el contexto en el que se envía esta carta, ¿sí? El contexto es una iglesia de judíos que se habían hecho cristianos. Se sabe o se cree que eran judíos que se habían hecho cristianos porque en la carta vamos a ver muchas referencias al Antiguo Testamento. Y eran referencias que un judío, pues más bien solo los judíos iban a estar familiarizados con ellas y las iban a entender. ¿Sí estás conmigo? Entonces, estamos hablando de un tipo de iglesia, sí, de judíos que se habían hecho cristianos. Ahora, la carta de Judas no sabemos a qué iglesia en específica va, no sabemos como Pablo que escribe a tal carta a los hermanos, a los de Corintios, a los efesios, ¿no? La de Judas no sabemos a quién fue, entra dentro de una categoría que se llaman cartas universales, porque aplican igual para la iglesia universal, es decir, la iglesia de allá, de aquel entonces, la iglesia de hoy, las iglesias de aquel entonces, las iglesias de hoy. Es una carta universal, como algunas otras ahí en el Nuevo Testamento. Ahora, este era el tipo de iglesia. Lo que estaba sucediendo en esta iglesia es que falsos maestros o falsos creyentes se habían infiltrado en la iglesia y estaban con su manera de vivir, estaban pues compartiendo y enseñando y contaminando a la iglesia. ¿Sí estás conmigo? Estaban infiltrados ahí falsos maestros, falsos creyentes, herejes, apóstatas, que por su manera de vivir estaban contaminando a otros creyentes. Y esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que rodea la carta. Judas describe a estos falsos maestros o creyentes como impíos, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, que niegan el señorío y la soberanía de Jesús. O sea, creyentes que dicen que viven bajo la gracia, pero la usan como libertinaje o para su libertinaje, ¿sí? Creyentes que dicen que siguen a Jesús, pero niegan el señorío de Cristo y van en contra de Dios mismo. Ahora, te pregunto, ¿te suena algo que suceda hoy? ¿Será mera coincidencia? ¿No? Creyentes del 2024 que convierten la gracia en libertinaje, que quieren vivir un cristianismo que niega o que desprecia o rechaza el señorío de Cristo, que viven un estilo de vida que va en contra de Dios mismo. ¿Te estás dando cuenta que ya empezó fuerte la carta, no? Es una carta potente, fuerte, directa, que a muchos nos incomoda o nos puede llegar a incomodar. Es una carta que nos muestra un llamado urgente a defender la fe, a defender el evangelio, pero también a vivir de esta manera, de una manera esforzada, práctica, valiente, no pasiva y apática. Es una carta que nos muestra claramente dos extremos. Por un lado están los santos, ¿sí? Los hijos de Dios, los creyentes, y por el otro lado están los herejes, los apóstatas y de muchas maneras el día de hoy cristianos nominales del siglo XXI. Y esta carta nos va a mostrar esto. ¿Sabes? Esta carta es sumamente relevante para esta generación, así como ha sido para otras. Sus mensajes, sus verdades, es para la iglesia de todos los tiempos. Y antes de comenzar, quiero preguntarte, ¿conoces la referencia o viste la película del Santo contra las momias? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Quiero que te imagines esto, ¿sí? Quiero que te imagines esto. Estamos en el ring, tú estás ahí en el ring, ¿sí?
Estás en una esquina. En una esquina está el santo, los santos, los creyentes, ¿sí? Y del otro, ¿quién está? La momia, ¿no? Las momias, los herejes, los apóstatas, los que se rechazan el señorío de Cristo, todo esto que vamos a ir viendo. Y ahí estamos, y estamos en el ring, y hay una arena, y hay gente alrededor que está viendo la pelea, que está esperando la batalla, y está gritando, y están, ¡ah! ¿No? Y las palomitas, y el refresco, y ¿alguien ha ido a la lucha libre? ¿Qué gritan? Que el agua de riñón, ¿no? Imagínate que estamos ahí en la arena y se está escuchando todo esto y tú estás ahí en el ring y del otro lado está la momia, imagínate esto, por favor, tenlo ahí en tu mente, tenlo grabado, vamos a leer. Judas, versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Quién escribe la carta? Pues Judas. Pues sí, pero ¿cuál Judas? Pues el hermano de Jacobo. Pues sí, pero ¿cuál Judas y cuál Jacobo? Bueno, sin entrar en mucho detalle, Judas, que escribe esta carta, es el medio hermano de Jesucristo, fue el medio hermano de Cristo, ¿sí? En Marcos 6, versículo 3, puedes leer el nombre de los hermanos de Jesucristo, y ahí se menciona tanto a Judas como a Jacobo. Ahora, Jacobo, Judas, medios hermanos de Jesús. ¿Por qué medios hermanos? Pues porque compartían la mamá, pero no compartían el papá. ¿Sí estás conmigo? Muy bien, entonces ahí están. Judas menciona a Jacobo. Dice Judas, siervo de Jesucristo, pero menciona a Jacobo. Jacobo es Santiago, es el Santiago que escribió la carta de que está en tu Biblia. Es este Santiago. Este Santiago o Jacobo fue líder de la iglesia en Jerusalén. Era un hombre que los judíos podían identificar, que sabían de quién se hablaba, ¿sí? Judas menciona a su hermano, ¿no? Porque era bien conocido, para que los lectores, esos judíos, pudieran decir, es este Judas, porque el nombre Judas era común en aquellos tiempos. No nomás estaba Judas el traidor, ¿no? Era un nombre común, entonces para identificarlo menciona, soy el hermano de Jacobo. Muy bien. Lo que me llama la atención es que Judas no dice que es hermano de Jesús, ¿te das cuenta? ¿No hubiera tenido más peso que dijera soy hermano de Cristo o fui hermano de Jesús en lugar que de Jacobo? ¿Sabes? Judas no trata de ganar credibilidad o renombre o respeto por su parentesco carnal con Jesús, sino con su parentesco espiritual, con su condición espiritual con Cristo. Fíjate cómo dice Judas, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo en griego es doulos, es esclavo de Jesucristo. Es interesante porque mientras Cristo estuvo en este mundo, sus hermanos no creyeron en Él. Y eso lo puedes leer en los evangelios. Sus hermanos no creyeron en Él, no lo siguieron. Fue hasta su resurrección que al menos Jacobo y Judas entregaron sus vidas a Él y creyeron en Él como Salvador, como el Mesías. De hecho, que Judas diga Jesucristo es que te está hablando de Jesús, pero del Cristo, del Mesías, del ungido, del Salvador. Judas nos está mostrando que él ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Soy un esclavo, Él es mi Señor y Él es mi Salvador. ¿Te das cuenta? Qué increíble que Judas no pone su familiaridad con Cristo como algo que presumir, sino que le da todo el peso a su unión espiritual con Jesús como su Señor y Salvador. Y creo que ya empezamos a aprender cosas de esta carta, ¿no? Porque hoy dentro de la fe subjetiva que muchos viven, se creen tan cercanos, tan familiarizados con Jesús, que le pierden mucha reverencia y mucho respeto. No sé si te ha tocado escuchar a cristianos que no, Dios es mi mejor amigo, ¿no? Y Cristo es mi bestie, ¿no? Y Él y yo somos uno mismo. Y yo cuando hablo con Jesús hablo como si fuera mi mejor amigo. Y yo digo, yo he escuchado eso y digo, pues aguas, porque yo soy tu amigo a medias y ve cómo me hablas, ¿no? ¿Ves? O sea, no estoy diciendo que Jesús es inalcanzable y no, Cristo es un Dios cercano, es nuestro amigo, Él nos llama amigos. Tenemos una unión con Él, claro que sí, pero no te olvides que ante todo tu unión con Cristo es espiritual y Él es tu Señor y Salvador. ¿Sí estás conmigo? Ahora, ¿a quién le escribe? A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Otro dato curioso de la carta es que Judas, como buen judío, él organiza sus ideas en grupos de 3.
y lo vamos a ir viendo en la carta. Este es el primer grupo de 3. Describe a los receptores como llamados, amados y guardados, ¿sí? Ahora, él describe a ellos, a estos que están del lado del ring, a los santos, como llamados. En griego esto tiene que ver con una convocatoria. No es nada más una invitación, es un llamado, es una convocatoria, pero implica la respuesta a ese llamado. No es nada más, pues sí me invitaron, pero ni contesté. No. Es la convocatoria, el llamado de Dios implica una respuesta. Ellos han respondido al llamado de Dios, han creído en Él, han respondido en fe y en arrepentimiento al llamado de Dios. Ahora, quiero que notes esto, porque Él les dice llamados. Creemos luego que somos nosotros los que venimos a Dios, ¿no es cierto? Que nosotros somos los que nos acercamos a Dios. Déjame decirte que si tú te has encontrado en el Evangelio, has entregado tu vida a Cristo, es porque Dios te ha buscado, porque Él te llamó, porque de Él vino la iniciativa. En la eternidad, la Biblia nos enseña esto, en la eternidad pasada, antes de que existieran las cosas, Dios ya te conocía, Dios te conoció. Dios había trazado un camino para llevarte a Cristo, al Evangelio, a que fueras salvo el día de hoy o cuando lo fuiste. Dios te conoció y dice Romanos 8:30, y a estos que conoció predestinó, y a estos que predestinó, y a estos llamó, y a estos justificó, y a estos glorificó. Somos llamados con un propósito. Dios te conoció y te ha llamado para dirigirte a Cristo, y dice también Romanos 8, para llevarte a la imagen de su Hijo, hacerte conforme a la imagen de Cristo. De manera que somos llamados por Él, respondemos porque Él nos llama, porque Él nos busca, y nos busca con un propósito, llevarnos a Cristo y hacernos como Él. Tu salvación no comenzó contigo, con tu necesidad, con tu carencia, con tus problemas viniendo a Dios, no comenzó ahí. Tu necesidad comenzó en el amor de Dios, conociéndote desde antes y trazando tu vida de tal manera que tú conocieras a Cristo y entregaras tu vida a Él. ¿Sí estás conmigo? Él nos da la fe necesaria para responder a su llamado, para creer en Él, para seguirle, pero viene el llamado de Él. Luego dice, amados en Dios Padre. Amados en Dios Padre, esto nos habla del motivo del por qué Dios nos ha llamado. Por amor. No hay nada en nosotros. No hay nada en nuestras obras, capacidades, méritos, talentos, posesiones. No hay nada en ti que haya hecho que por lo que Dios te haya llamado. Es por su amor. Es por su amor, por pura gracia. Por pura gracia. Y esto también nos muestra, Él dice, amados en Dios Padre. Ellos, estos creyentes, son amados por Dios. Pero mira, si yo te dijera a ti, oye, tu familia te ama mucho. Yo veo que tu familia te ama mucho, eres amado por tu familia. Algo debí de haber visto yo en tu vida para decir que tu familia te amaba, ¿sí o no? Bueno, pareciera que estos creyentes a los que Judas le escribe despliegan el amor de Dios. Han entregado su vida a Cristo, viven su unión en Cristo, viven en unión con Jesús, viven el Evangelio y despliegan de esta manera el amor de Dios. Y también dice guardados para Jesucristo. No dice guardados por Jesucristo, dice para Jesucristo, para Él. Somos de Él. Alguien llamado que ha respondido al Evangelio, que ha conocido el amor del Padre, es alguien que está siendo guardado, cuidado, protegido para Cristo, para ser entregado a Jesús en la eternidad. ¿Sí estás conmigo? Dios nos guarda porque somos la herencia de Jesús, la novia de Jesús, seremos la esposa de Jesús. La Biblia nos muestra esto, ¿no? Y Dios nos está guardando, Él mismo santifica a su iglesia y nos está guardando, y hay seguridad en nuestra salvación de que Él es fiel y Él nos cuida y Él nos protege, porque nosotros vamos a ser entregados al Hijo. Dios te ama, claro que sí, pero Dios te guarda por amor al Hijo. ¿Sí estás conmigo? Y en esto sí puedes confiar, iglesia, que tu salvación de principio a final vienen del Señor.
Él es el que nos llama, el que nos ama, el que nos rodea con su amor y el que nos guarda para el día en que Cristo vuelva por nosotros. Y esto es importante porque en aquellos tiempos, con estos falsos creyentes ahí introducidos en la iglesia, los creyentes verdaderos necesitaban recordar quiénes eran, necesitaban recordar estas verdades, que su unión con Cristo, ¿sí?, había sido por el llamado de Dios y que ellos verdaderamente experimentaban el amor del Padre en Cristo Jesús y que estaban siendo guardados aún alrededor de herejías y de estos apóstoles, ellos estaban siendo guardados. Y tú y yo necesitamos recordar esto también. En el mundo en el que vivimos, con las filosofías, con las creencias, con la apostasía, con todo lo que podamos vivir, tú necesitas recordar que tu salvación no depende de ti, que depende de Dios que te ha llamado, que te ha amado, que te cuida y que Él es fiel para terminar lo que ha empezado en tu vida. Y luego Judas, versículo 2 dice: misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Esta es como su oración por ellos, su deseo por ellos. A estos creyentes, misericordia, paz y amor, que experimenten más estas tres cosas. Y esto era lo que ellos necesitaban, porque en estas falsas enseñanzas y viendo a estos apóstoles, herejes y demás, seguramente debió de haber habido cristianos que no les gustara la manera de vivir de estos cuates, ¿no? Pero seguramente hubo también quienes fueron contaminados por estas personas y navegaban de un lado a otro y de repente caían, no sé, pero necesitaban la más misericordia de Dios, hacerse más, percibir más, hacerse más, ¿cómo se dice? Sí, o sea, creérsela más, experimentarlo más, la misericordia de Dios, la paz de Dios en ellos. Que aunque todo se estuviera viendo raro y difícil y todo, su corazón estaba guardado, ahí había una paz del Señor en ellos. Y amor también, ellos necesitaban amor para amarse unos a otros, cuidarse, protegerse de los herejes, de las falsas doctrinas, pero también necesitaban amor para cobrar fuerzas en Dios y también amor para aún amar a estos falsos creyentes, estos falsos maestros. Ahora sabemos algo del autor, de sus primeros lectores, pero ¿cuál fue el propósito de la carta? Versículo 3 dice: amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Este es el propósito de la carta. Amados, les dice, Judas amaba a estos creyentes, no sabemos si los conoció o no los conoció, pero tenía un corazón por ellos, había un corazón de pastor, pastoral hacia esta iglesia, hasta estos creyentes, y le dice: amados. ¿Sabes? Leí dentro de mi tiempo de estudio de este pasaje, de esta carta, un comentario que me gustó muchísimo, una frase, la verdad no me acuerdo de quién la leí, pero decía que el amor tiene un lado severo también. ¿Sí estás conmigo? Y es que dentro del mensaje de Judas hay verdades incómodas y fuertes, pero vienen de este amor. Les dice: amados. Otro comentarista Green dice: este aspecto del deber pastoral es descuidado hoy en día con pretexto de la tolerancia. No le digas nada, se va a incomodar. No sea severo, se va a sentir mal y se va a ir de la iglesia. La cosa es que por amor también se corrige. Un pastor ama, cuida, protege, pero también corrige. Y esto lo aprendemos en el único buen pastor que es Jesús también. Y Judas continúa diciendo, dice que él tenía otro tema en mente, quería escribirles sobre la común salvación. Ahora, no sabemos qué quería hablar de la salvación, pero él quería escribir de la salvación que tenían en común. O sea, a través del Evangelio en Cristo Jesús, él quería escribirles acerca de eso, pero como que se enteró de lo que estaba pasando con los falsos maestros y dice: no, quería escribir de esto, pero he sentido la necesidad de escribirles de este otro tema.
Y esto de he sentido la necesidad, es en ese sentido la urgencia, la obligación, esto es algo que necesito hacer. No lo puedo dejar para mañana, no puedo escribirles de la salvación, esto es necesario, eso es lo que habla el idioma original, esto lo necesito hacer. De hecho, esta palabra de necesidad habla también de un asunto que aflige. O sea, Judas era tanta su urgencia, su necesidad, que se sentía afligido por hablarles de este tema a estos que él amaba. ¿Qué les quería decir? Bueno, dice de escribirles, exhortándolos, rogándoles, animándoles, incitándoles a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Yo quería escribirles de esto, pero me enteré de esto y esto es necesario, esto es urgente y esto me aflige. Necesito que vean que hay necesidad y que se animen, que se cobren fuerzas en luchar ardientemente por la fe. Y ese es el tema de la epístola, es el tema central, el propósito de la carta. Luchar ardientemente por la fe. Mira, esto de luchar en otras traducciones de la Biblia se lee como contender. Contender ardientemente por la fe. La palabra en griego es epagonizomai. Escucha, agonizo mai, epagonizo mai, agonizo mai. ¿Te suena una palabra en español ahí? ¿Sí? Agonizo. Piensa quiero darte la idea de esta palabra. Piensa en un atleta, por favor. ¿Has conocido así un deportista, pero de veras deportista entregado al deporte, disciplinado, seleccionado nacional, universal, etcétera, y que defiende el... ¿Has conocido un deportista así? Sí, ok. Se levantan bien temprano, tienen un régimen alimenticio estricto, entrenan, se esfuerzan, tienen una meta en la mente y van por esa meta. Se niegan cosas a ellos mismos, ¿sí o no? Que la salidita del fin de semana, que la desvelada, que los taquitos de tripa, ¿no? No, tengo esta meta, ¿sí? Y me esfuerzo por eso y lucho. Y dentro de esta lucha hay una agonía, porque se están negando también a ellos mismos. Este es el significado de esta palabra de luchar o de contender. Como un atleta esforzado, con una meta en la mente, que con disciplina, aunque agonice, se niega a sí mismo, le echa ganas. Ahora, ¿para qué? Para defender, para guardar la verdad del evangelio, la fe. ¿Sí estás conmigo? Y este es, creo, el sentir que todo creyente debería de tener por la fe. Una urgencia, una necesidad por luchar, por esforzarse, aunque sea hasta la agonía, negándonos a nosotros mismos por defender la fe y la verdad del evangelio. ¿Sabes? Creo que muchas veces la razón por la que tú y yo llegamos a ser tan pasivos o tan permisivos en cuanto al evangelio y las verdades del evangelio y no nos importa defender esto es principalmente porque no nos negamos a nosotros mismos. ¿Sí estás aquí? Preferimos creer cosas y adaptar las cosas de la escritura a nuestra vida que someter nuestra vida a la escritura. Y no nos negamos a nosotros mismos. Por eso muchas veces ni nos importa este asunto de luchar por la fe, o que si el evangelio es o no es, o que si tú crees esto y tú crees aquello, está bien. Bueno, el llamado de Judas es a defender la fe. ¿Cuál fe? Mi fe, tu fe, una fe subjetiva. Tú lo vives a tu manera, yo a mi manera, que al cabo todos vamos para donde mismo, ¿no? ¿De veras? Porque por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Luchen por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La fe de la que habla Judas es un cuerpo doctrinal. No es tu fe personal y la manera que tú te relacionas con Dios, no. Es la fe que ha sido entregada a los santos. El cuerpo de doctrinas que pasó de Cristo a los apóstoles y de los apóstoles al mundo. ¿Qué es este cuerpo de doctrinas? ¿Qué es esta fe? El evangelio. Esto es el evangelio, las buenas noticias que hay en Jesús.
Dice que fue entregada una vez para siempre a los santos. ¿Cómo se entregaba, cómo se predicó el evangelio en aquel tiempo? ¿Por WhatsApp? ¿No, verdad? ¿Con campañas evangelísticas, no? ¿Que llenaban estadios? ¿No, verdad? ¿Cómo se predicaba? Por la boca, ¿no? Yendo con personas, había un asunto tradicional, por así decirlo, oral, de manera oral se iba pasando el evangelio, se iba compartiendo el evangelio. De hecho, la palabra en griego de entregada comparte la raíz con la palabra tradición también en el idioma griego. Y tú y yo necesitamos entender este asunto porque el evangelio y sus doctrinas fueron entregadas una vez y para siempre. Es decir, no hay más, no hay que agregarle nada al mensaje de Jesucristo, no hay que quitarle, no hay que agregarle, no va a cambiar, es el mismo y será el mismo para siempre. Ya nos fue dado, ya se nos entregó este mensaje. ¿Sí estás aquí? Iglesia, hay que entender, por favor, de veras, hay que entender esto bien. Somos llamados, si has creído en Jesús, a luchar, a esforzarte, a defender, a cuidar el evangelio, a proteger esas verdades fundamentales del evangelio y a compartirlas defendiendo el evangelio. Estas verdades están en la palabra de Dios, que ya se nos dieron, ya están ahí. Compartimos esa tradición, ¿sí? Con los de aquel tiempo, con los apóstoles, ellos compartían ese evangelio, ahora tú y yo compartimos el mismo evangelio. Y si lo piensas bien, tú y yo somos el resultado de que otras generaciones cuidaron el evangelio y lo compartieron bien. De manera que si tú y yo no prestamos atención a esto de cuidar el evangelio, no solamente no vamos a hacer caso a la escritura, sino que además estamos descuidando la salvación de futuras generaciones. ¿Sí estás conmigo? No hay más que agregar, no hay que quitar, no hay que torcer, embellecer, ya se nos fue dado. Esto era lo que los falsos maestros estaban haciendo en aquel tiempo y lo que siguen haciendo el día de hoy. El evangelio de la prosperidad, ¿no? Doctrina de fe, por ejemplo, esta doctrina de fe también. Este asunto del humanismo asqueroso, a mi parecer, que ha plagado la iglesia cristiana, que ha contaminado la iglesia, que pone al ser humano como principal, que exalta al humano, sus experiencias, emociones, intenciones, el ser supremo es el ser humano y quita a Cristo y el mensaje de Cristo. Esto está en la iglesia el día de hoy. Y no lo estoy inventando, de veras, está más de lo que te puedes imaginar. Iglesia, el evangelio no se toca, no cambia según culturas, modas, tradiciones, filosofías, gustos, olores, sabores, no, ya nos fue dado, ya está ahí, no hay más. Con la cantidad de videos que hay hoy en día, mi esposa el otro día me dijo, no pases mucho tiempo perdiendo, no pierdas mucho tiempo viendo videos, ¿no? Ese fue algo así como tontos, ¿no? Bueno, inglés que no entiendo. No dijo una grosería, solo me dijo, no pases viendo videos tontos o algo así. A mi parecer no veo videos tontos, pero bueno. El punto es que, con la cantidad de contenido que hay en internet, te tomaría como unos 2-3 minutos encontrar una serie de herejías publicadas ahí. De veras. En Facebook, en Instagram, en YouTube, donde quieras, hay un montón de pastores de renombre, famosillos, ¿no? Con mega iglesias que están predicando una serie de herejías y de cosas que dices, ¿qué? Y un montón de personas que lo siguen, que le dan like a su contenido, que simpatizan con eso, que son expuestas a esto. Libros también, best sellers, ¿no? De pastores, influencers que, yo soy el pastor de esta mega iglesia en tal lado del mundo y escribe un libro que de nada tiene bíblico, que nomás soy la figura, ¿no? Y crean en mí. Intentan traer nuevas revelaciones, se creen muy espirituales o muy cool y como tienen tanta influencia, pues se vende como pan caliente, ¿no?
y se hacen de un buen de lana también. No digo que sea su intención, quién sabe, pero el punto es que escriben cualquier cosa y el común denominador de esto, de los que publican en redes, el común denominador de muchas de estos herejes o falsos maestros es que dejan a Cristo a un lado, que sus mensajes nada tienen de fundamento bíblico, que tratan de darte nuevas revelaciones. Escuchando una predicación de un pastor que me gusta acerca de esto, de apostasía y de herejía y todo eso, él dice, un falso maestro va a ser aquel que te va a escribir un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo y le vas a creer. ¿Alguien conoce este libro? Ah, bueno. O sea, mira, si tú lo has leído está bien, pero ojalá puedas darte cuenta de la serie de cosas que diste este libro. O sea, y lo peor, no, o sea, esto es falso maestro, ¿no? Y ahí está. Iglesia, el Evangelio es suficiente. Escúchame por favor, el Evangelio es suficiente. No hay más que agregar. El Evangelio es suficiente para cambiar tu vida, para salvarte. Y es un tesoro que Dios nos ha dado, nos ha confiado y que debemos proteger. Ahora, esta fe es la que habla Jesús, pero yo quiero tomar un tiempo, unos minutos, porque ya voy largo, para decirte qué es el Evangelio. Porque a lo mejor dices también, es que he escuchado mucho que el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Ok, ¿me ayudas por favor, Pablo? Mira, según Cole Brown, un cuate que escribió un libro que se llama El Evangelio, él dice que el Evangelio es la buena noticia de quién es Jesús y lo que ha hecho para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Pero la profundidad de las doctrinas del Evangelio no radican en una frase así elaborada y resumida, sino en las implicaciones de cada una de las partes de esta frase. ¿Sí estás aquí? Buena noticia, ¿por qué? Pues porque hay malas noticias. El ser humano en pecado, ¿sí? Que lo aleja, que lo separa, que lo enemista con Dios. Que no hay nada que el ser humano pueda hacer por sí mismo para salvarse, para reconciliarse con Dios. Por causa del pecado, el ser humano cayó en una condición de deudor delante de Dios. ¿Alguien le debe dinero a alguien el día de hoy? ¿No? Qué bueno, no levante la mano. En esa condición de deuda con Dios. Y la única manera de pagar esa deuda es con una eternidad separados, con la muerte, una eternidad separados de la presencia de Dios, o al menos de estar con Él, alejados de Él para siempre. Hay una mala noticia. La buena noticia, el Evangelio significa buena noticia. La buena noticia de Jesús es quién Él es, quién es Él. Dios que vino a este mundo, el Hijo de Dios hecho hombre, totalmente Dios, totalmente humano, el Verbo hecho carne que vino y habitó entre nosotros. ¿Qué hizo? Vivió una vida perfecta en obediencia delante de Dios, las leyes de Dios, en obediencia perfectamente, para de esa perfección, esa obediencia, llevarla a la cruz y ofrecerla para que su justicia se pudiera transmitir, se pudiera, ¿cómo se dice? Se pudiera atribuir a aquellos que creen en Él. Vivió una vida perfecta para finalmente llevar esa perfección a ser azotado, golpeado, burlado, blasfemado y finalmente crucificado. ¿Quién es Jesús? Él es Jesús. ¿Qué hizo? Esto hizo. Ofreció su vida. ¿Y lo hizo para qué? Para la gloria de Dios. Si tú crees que Jesús murió principalmente para salvarte a ti, el sacrificio de Cristo primeramente tuvo que ver con darle gloria a Dios. Glorificar su justicia, glorificar su gracia, su misericordia, pero también para el bien de su pueblo, para salvarte. Y sabes, no solamente hizo esto Cristo, Él murió, pero también resucitó. Y dice la Escritura que Él fue recibido arriba en gloria, que le fue dado nombre sobre todo nombre, Señor de señores, Rey de reyes, que ahora está sentado a la derecha del Padre, que gobierna con su soberanía y que está esperando el día que va a volver por su iglesia. Estas son buenas noticias. Cristo ha pagado la deuda que tú y yo no podíamos pagar.
Creo que esto sí es el Evangelio. Y si tú crees en esto, el llamado de Dios a responder a esto es creyéndole, pero también arrepintiéndote. Si respondemos de esta manera, el sacrificio de Cristo cubre nuestros pecados y entramos a la familia de Dios. Somos salvos y ahora estamos en esta esquina del ring de los santos, de los hijos y las hijas de Dios. Y somos llamados a defender estas verdades del Evangelio. Iglesia, la fe cristiana, ¿sí estás conmigo? La fe cristiana no es un asunto subjetivo de experiencias personales. Si tú crees esto, perdón, yo no lo comparto. Yo no creo que la fe cristiana es así. Yo no creo que la fe cristiana es, tú vívela a tu manera, yo la vivo a mi manera. Creo que el Evangelio se nos ha dado en la palabra de Dios y está revelado en la palabra de Dios. El centro es Cristo y esto es igual porque ya está ahí. Hay un solo Evangelio, hay un solo Señor, hay un solo Salvador, hay un solo tema central en la Escritura y es Jesucristo. ¿Cómo vamos a contender por esta fe? Eso lo vamos a ver después en la carta. Y a lo mejor dices, bueno, Judas, ya entendí, pero ¿por qué tanta urgencia? ¿No? ¿Por qué esta pasión? ¿Por qué la necesidad de cuidar, de proteger el Evangelio? Versículo 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Lo normal es que se hable de Judas, que habla falsos maestros, pero creemos que falso maestro tiene que ver con quien se para de este lado y predica falsedades. Pero sabes, fíjate lo que dice, algunos hombres se han infiltrado. No dice algunos hombres están enseñando o algunos hombres falsos maestros como Pedro sí lo ataca así. No, él dice algunos hombres. Lo que quiero que notes es que aunque no fueran maestros de este lado del púlpito, por así decirlo, enseñaban a otros creyentes. No necesitas ser maestro para mostrar tu fe y enseñarle a otros. ¿Sí estás conmigo? Y es bien interesante que dice infiltrado encubiertamente, o sea, sigilosamente. Llegaron por la puerta de atrás o la de lado, no llegaron por la de enfrente, no llegaron a tocar, ¿no? No. Fueron de manera discreta, se metieron a la iglesia, con discreción fueron parte de la iglesia, ¿sí? Y poco a poco fueron contaminando y compartiendo sus herejías. ¿Sabes algo interesante de la historia de la iglesia? Es que ningún hereje jamás, ¿sí?, de todos los que hubo, ningún hereje jamás llegó, tocó y dijo, buenas tardes, mi nombre es Francisco y les traigo una serie de herejías. ¿Me escuchan? ¿Tienen 5 minutos que me regalen para creer en mis herejías? No, eran parte de la iglesia, crecieron dentro de la fe, por así decirlo, y eventualmente comenzaron a compartir ideas y herejías y empezaron a contaminar a otros. Sigilosamente, esto es peligroso porque es sutil. Porque no se dan cuenta, no te das cuenta y ya estás ahí metido. ¿Sí estás aquí? Dice, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Bueno, creo que al menos, o en mi opinión esto al menos se refiere a dos cosas. Uno es que ya se había hablado antes de estos falsos maestros. Cristo dijo, cuídense de lobos vestidos de ovejas. Los apóstoles advirtieron también de falsos maestros, de estos herejes, pero también creo que esto nos habla cuando dice de condenación, que estas herejías y su manera de ataque hacia la iglesia no iba a quedar impune, que iba a haber un castigo. De hecho, como veremos la siguiente semana, veremos algunas personas que también actuaron más o menos así, y Dios los castigó y veremos esos castigos que están ahí en la carta de Judas. Y Judas continúa, impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Impíos nos habla de maldad, de irreverencia, de que ya no respetan a Dios, ni hay una reverencia hacia Él, menosprecio, de un desafío hacia la persona de Dios. ¿Quién es Él? Que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Si tú estás chavo así como yo, ya tienes tiempo en la iglesia, depende en qué iglesia hayas crecido, pero a mí me tocó muchas veces escuchar este tema de libertinos que convierten la gracia en libertinaje, que malinterpretan la gracia.
Mira, esto nos habla del estilo de vida de esos falsos creyentes. La palabra libertinaje principalmente en su idioma original se refiere a inmoralidades sexuales, pero en esencia tiene que ver con darle rienda suelta a las pasiones carnales, fueran cuales fueran, ¿sí? Y esto es importante porque el Evangelio se fundamenta principalmente en la gracia de Dios. ¿Sí estás conmigo? En que hemos sido escogidos, llamados, salvados, perdonados, amados, por el puro favor de Dios hacia nosotros, por pura gracia, no por nuestras obras. Pero esta gracia se ha llegado a malentender y a distorsionar de muchas maneras. Por mucho tiempo, ha habido dos extremos, o los legalistas que dicen libertinos, que abusan de la gracia y que no sé qué, y por el otro lado, creyentes que o personas que abusan de la gracia de Dios y que verdaderamente abusan de tal manera que la llevan solamente para justificar su inmoralidad, su pecado, una vida de inmoralidad sexual o no sexual, darle rienda, que al cabo es por gracia. Pues ¿qué tiene? ¿Si estás aquí? Sí soy salvo, ¿no? Y soy salvo por gracia. Ha sido por pura gracia, pues entonces puedo pecar como se me pegue la gana, que al cabo es por pura gracia, no hice nada. Si no hice nada para ganarla, no hago nada para perderla, entonces pues ¿qué le hace? ¿Sí estás aquí? Si soy salvo por gracia, pues ¿para qué me esfuerzo en santidad, en la obediencia a Dios? ¿Para qué? Pues pura gracia. Iglesia, necesitamos escuchar y entender que tu salvación tiene el propósito de hacerte más como Jesús, no menos. La gracia no te libera para pecar y hacer lo que quieras, sino que la gracia te da la libertad para agradar y obedecer a Dios. Y estos falsos creyentes estaban enseñando a otros con su estilo de vida que la libertad que tenían en Cristo, que la gracia que los había salvado, servía solo para que ellos hicieran lo que quisieran. Repito que el libertinaje, esta palabra enfatiza asuntos sexuales. ¿Cómo andamos en Guadalajara 2024 con el tema de la inmoralidad? ¿Cómo andamos como iglesia de Cristo con el tema de la inmoralidad sexual? ¿Cómo andamos en Central Gracia con ese tema también? Ellos vivían de esta manera. ¿Por qué vivían así? Por lo que creían, dice, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, lo niegan. Querer vivir vidas cristianas y negar el señorío de Cristo es absurdo y es imposible, no se puede. Querer vivir satisfaciendo tus necesidades carnales, tus placeres, apetitos y lo que se te pegue la gana, y al mismo tiempo querer reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, no lo veo tan viable, ¿no? Estos cuates negaban el señorío de Cristo. Y ojo con esto, porque Judas nunca nos dice explícitamente qué enseñaban o qué predicaban con la boca. Judas nos habla de su estilo de vida y de su carácter. Su carácter, su estilo de vida. Iglesia, la manera como vives sí importa. ¿Es legalismo? No. Estamos bajo la gracia, claro que sí. Pero tu manera de vivir importa. Sí importa, porque viene de lo que crees, de lo que has aprendido. Piénsalo, si tú aprendes a caminar chueco, ¿cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a caminar? Chueco, ¿no es cierto? Vivimos de acuerdo a lo que creemos, y eso que creemos lo hemos aprendido. Nuestra fe y la práctica de nuestra fe no se pueden separar. La cosa es que hoy en día muchos creyentes, o que se dicen creyentes, solamente adaptan la palabra de Dios a su vida para justificar su propio estilo de vida. Pero todo viene de este asunto del señorío de Cristo. Mira, tu manera de vivir importa y quiero que te quedes con eso, tu manera de vivir importa. Y si no crees esto, entonces ¿qué hacemos con todos los pasajes en la Escritura donde Pablo nos anima? Donde Pablo nos dice cómo vivir. Hagan esto, no mientan, no roben, no esto, no el otro, no te estoy hablando de obras, no te estoy diciendo pórtate bien y eso te va a salvar, no te estoy diciendo eso. La salvación es del Señor y es por gracia que hemos sido salvados, pero nuestra manera de vivir es la manera como respondemos a eso que hemos recibido en Cristo Jesús.
cómo respondemos a esa salvación. Tu manera de vivir sí importa. Si tú, a medida que tú veas el señorío de Cristo y como tú valores a Jesús como tu Señor, de esa manera tú vas a practicar tu fe, de esa manera vas a vivir, de esa manera vas a rendir tu vida a Él. Ellos negaban a Cristo su señorío, su soberanía, y hacían lo que se les pegaba en la vida. ¿Sí estás aquí? Ese es el asunto. Sabes, muchas veces nosotros no negamos a Cristo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Muchos creyentes llegan a vivir un ateísmo que no es confesado con palabras, pero sí es un ateísmo práctico, como si Dios no existiera, que al cabo ¿qué? Y quiero comenzar a cerrar este mensaje. Mira, piensa en este ring nuevamente, ¿no? Ahí estás tú, con la gente alrededor gritando, ¡ah! ¿No? Y la batalla, y está la momia, ¿no? En esta esquina, sin límite de tiempo, los santos, los creyentes, los hijos de Dios, que han sido llamados, que han entregado su vida al Evangelio, que protegen el Evangelio, y de la otra esquina están las momias, los herejes, estos apóstatas, y ahí están queriendo tirar la verdad de Dios, atentando contra el Evangelio, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, que niegan su soberanía, su señorío, que se han infiltrado en la iglesia, que son parte de una iglesia. ¿En cuál esquina estarías tú el día de hoy? ¿Cuál esquina te representa o te describe un poquito mejor? La esquina de santos que han sido llamados, que han respondido y que verdaderamente le han entregado su vida a Cristo, imperfectos, que siguen pecando, sí, pero que buscan guardar el Evangelio, que no lo contaminan, que verdaderamente se arrepienten 1, 2, 3 veces, 10 veces al día, porque buscan ser más como Jesús. O aquellos que simplemente son parte de la iglesia, van a la iglesia, ¿no? Pero con su vida niegan el señorío de Cristo y distorsionan el Evangelio y la gracia de Dios. Y quizá dices, yo no soy maestro de nadie. Tranquilo, viejo, ¿no? Yo no me enseño a nadie. Hay gente alrededor que te está viendo. Están pasando las palomitas y están viendo que dices que eres creyente, que eres parte de una iglesia, y ven cómo vives tu vida también. Y la manera como tú vives va a terminar por contender por la fe o por contender contra la fe. Dicho de otro modo, tu manera de vivir va a ser la manera en cómo tú vas a representar y poner en alto el Evangelio y el señorío de Cristo, o más bien vas a hablar de que vas en contra de eso. ¿Qué nos puede ayudar a contender por la fe según el pasaje que vimos? Según esto que leímos el día de hoy. ¿Sí estás conmigo? Tres puntos y con esto ya voy terminando. ¿Qué hacemos con esto que escuchamos hoy? ¿Qué nos puede ayudar? Punto número 1, defiende el Evangelio. ¿Cómo? Con tu manera de vivir. En una sociedad donde la moral es relativa, la fe es subjetiva, la verdad se hace subjetiva, defiende el Evangelio. Cada vez es más común encontrarte con creyentes que dicen que creen en Jesús y que dicen que siguen a Jesús, pero que también creen en otras cosas. O sea, hay un sincretismo increíble en la iglesia cristiana el día de hoy, una mezcla de doctrinas, de creencias, ¿no? Yo creo en Jesús, pero también me gustan las constelaciones familiares, ¿no? También yo creo en Jesús, pero no me pierdo mi horóscopo, me encanta leer mi horóscopo también, todos los días, cada mes lo checo, para ver qué dice los astros de mí, ¿no? ¿Qué me va a pasar? O yo creo en Jesús y le sigo, claro que sí, yo voy a la iglesia todos los domingos, sí, pero también de vez en cuando me hace falta una lineadita de chakras, ¿no? Que me pasen la gallina y la rama y me digan que el huevo y que no. Defiende el Evangelio es suficiente. No necesitas más. Iglesia, cuídate de lo que escuchas, de lo que compartes, de lo que dejas entrar a tu corazón, porque acuérdate que una mala enseñanza va a traer una mala práctica de tu fe. Cuida y defiende el Evangelio. Número 2, valora la gracia de Dios. Si has sido llamado por Dios y has entregado tu vida a Cristo, valora esa gracia que has recibido. Normalmente
Normalmente no le damos mucho valor a lo que no nos cuesta, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice que no se cuida no se cuida igual lo que no es tuyo, ¿no? Muchas veces no le damos valor a lo que no nos cuesta. Y como la gracia de Dios es gratuita, por eso es gracia, porque es gratuita, podemos caer en el error de no valorarla. Pero la gracia sí tuvo un costo, y fue muy costosa la gracia de Dios. Que no lo hayas pagado tú es otra cosa. Pero la gracia de Dios, que tú puedas recibir la gracia y yo podamos recibir la gracia, tuvo un costo muy alto y fue la vida y la muerte de Cristo. Eso costó que tú y yo pudiéramos recibir la gracia de Dios. Que Él entregara su vida por nosotros. Valora el precio tan alto que tuvo la gracia de Dios. Valora el precio tan alto que tuvo, que se pagó para que tú y yo lo pudiéramos recibir. Valora el sacrificio de Jesús como un atleta que tiene una meta en la cabeza, que se esfuerza, que se disciplina, que aunque pase una agonía y se niegue a sí mismo con sudor, con fervor, vive una vida que sea digna del llamado de Dios en tu vida. Pon en alto la gracia de Dios, en alto el evangelio. No te digo que seas perfecto o que lo hagas por hacerlo, pero si de veras le das valor a lo que Jesús hizo por ti, responde a medida que puedas y que Dios te ayude en lo que no puedas. Pero valora la gracia de Dios. Y punto número 3, ven al lado ganador. Mira, si tú el día de hoy te identificas más con las momias que con los santos, quizá, aunque tengas mucho tiempo en la iglesia, aunque seas parte de la iglesia, si tú te identificas más de una esquina que de la otra, tú necesitas escuchar que puedes venir del lado de la familia de Dios, que nunca es tarde para entregarle tu vida a Cristo, que puedes venir al lado ganador, porque sabes, no importa si es una vida inmoral, no importa si es una vida, un pecado sexual, no importa si es un asunto, una herejía que daña a la iglesia, la condena por el pecado es la misma, es muerte, es el pago, es una eternidad separados, alejados de Dios. Pero hay buenas noticias en Cristo. Él ha ganado esta batalla. Cristo venció el poder del pecado, Él venció al pecado, nos libró, nos perdonó del pecado, incluso el pecado de la herejía o de la inmoralidad sexual o el libertinaje. Y tú puedes venir de este lado también. Entrégale tu vida a Cristo. Si tú ya lo has hecho, entonces arrepiéntete y ven de nuevo a Él. Pero regresa a Jesús, rinde tu vida a Él, reconócele como tu Señor y Salvador. Si Él te está llamando, Él te está dando la fe que necesitas para creer en Él, para responder en fe y en arrepentimiento y venir a la familia de Dios. Ven a Jesús. Escucha esto y con esto termino. Es una ilustración de Spurgeon que se llama Agarrando la perla de la fe. Escucha, dice: le diré cómo crece la fe. A veces crece en intensidad. Usted cree las mismas cosas, pero las cree con más firmeza. Un niño tiene una perla en la mano, sí, pero ahora ese niño se ha convertido en un hombre y tiene la misma perla, pero cuán diferente la sostiene. Cuando, como un niño pequeño, sostenía la perla, entonces tal vez se la hubiera podido quitar. Pero ahora que es un hombre, mira cómo dobla los puños y agarra el tesoro. Así es el hombre que crece en la fe. Él tiene tanto control sobre las verdades eternas que no pueden quitárselas. Ha aprendido a mantenerse firme. No se deja llevar por cada viento de doctrina. Mantiene el timón de su alma fijo en el puerto donde está atado y deja que el viento sople y la tormenta huye y gima como sea posible. Iglesia, este es el llamado: defendamos la fe, valoremos la gracia y perseveremos en la verdad. ¿Me acompañas a orar?